Vamos a ver lo que es un ejemplo práctico, ¿no? De una práctica de un cambio práctico. Bueno, pues en un cliente se nos pidió realizar, ahora veremos el objetivo, se nos pidió realizar, era un proyecto de eficiencias y de generar eficiencias, y a través de metodología o a través de filosofía, metodología Lean. Y lo que hicimos, porque nos lo pidió, fue elaborar un plan de cambio cultural. Para elaborar un plan de cambio cultural seguimos estos 5 pasos, porque en el fondo el último paso es responder a la pregunta: ¿es posible el cambio? Porque a lo mejor, y para eso es lo importante de realizar un plan de cambio cultural, a lo mejor se puede llegar a la conclusión de que realizar el cambio no es posible, o que realizar el cambio sería tan costoso que no es posible. Entonces aquí hacemos una serie de pasos para decir al final, bueno, entonces, ¿esto es posible o no es posible? Y si resulta que es posible, pues continuamos. Por lo tanto, son 5 pasos: qué se quiere cambiar, cuál es la situación actual, la diferencia entre la situación actual y la final, qué resistencias existen, y los agentes del cambio, que son las personas que van a liderar el cambio, qué perfil tienen. Bueno, entonces, aquí vamos a participar tanto Iván y yo en lo que es la parte de la ponencia, explicando detalles que hayan surgido, que surgieron en lo que es la parte, en lo que es la exposición de este caso práctico. Aquí, como he dicho, esta es la idea actual que ya le he planteado al comienzo, pero que forma parte del primer paso al definir el plan del cambio cultural, que es ¿qué quiero cambiar? ¿Y qué quiero cambiar? De manera muy concreta. Aquí, de manera concreta, se establecieron 2 indicadores, no son 2 indicadores, son 2 puntos para cambiar. Era una organización muy orientada al producto, a la tarea, al ticket. En el fondo, tenían una herramienta de ticketing, de cualquier actividad de operación iba por un ticket. Y al final lo que se perdía es, bueno, ¿este ticket para qué sirve? Porque me han pedido levantar una base de datos, me han pedido hacer una query, o me han pedido habilitar un DNS. Bueno, pero ¿para qué? Se había perdido la idea del servicio, de esto para qué sirve. Estaba muy orientado a ticket y faltaba definir esa orientación a servicio. Y había muchos recursos, se trabajaba mucho por silos, mucha verticalidad, mucho departamento, y eso ya sabemos que hoy en día no funciona y hay que buscar más la transversalidad. Había que buscar la transversalidad. Por tanto, lo que queríamos cambiar son 2 elementos. Uno, el producto. En el fondo, el producto es pasarlo del producto, es pasarlo a servicio, y además generando eficiencias, porque la producción de tickets generaba ineficiencias. No había sinergias, etcétera, que luego se vio al analizarlo. Y cambiar la organización. Y aquí es donde veis que los consultores como nosotros nos sentimos cómodos, porque hablamos de orientar a servicio, hablamos de organización, hablamos de gestión, y esto es lo que nosotros habitualmente sabemos hacer. Entonces, hasta aquí todo estaba tranquilo, ¿vale? Hasta aquí todavía no sabíamos cuán importante iban a ser las personas en este cambio organizativo, ¿no? En la parte esta de la oferta de qué vamos a hacer, todo estaba claro, ¿no? Teníamos una gestión de procesos a servicios, teníamos una organización, y esto hasta aquí es fácil, ¿no? Pero luego vamos viendo lo importante que era el cambio cultural. Porque nosotros estamos, en el fondo, nosotros y posiblemente muchos de nosotros en esta sala, o prácticamente todos, estamos acostumbrados a este lenguaje, a estos puntos, pero no tanto la organización. El contexto, no me voy a detener aquí mucho más, porque básicamente ya lo estamos contando, ¿no? Sí que algunos datos particulares, bueno, no se cumplían objetivos financieros, ¿no? Objetivos de números, de costes, de eficiencias, de rentabilidad, no se estaban cumpliendo. Había objetivos orientados a departamentos, no había objetivos prácticamente transversales, los costes de la organización. Sí que había procesos, porque claro, la historia de los procesos, sobre todo en lo que es el mundo IT y CMMI, ha empezado ya hace tiempo. Entonces sí había procesos implantados, procesos definidos, pero no existía esa transversalidad que hemos comentado antes. Desencadenantes, pues los costes, mejorar el time to market, porque eran muy lentos
se movían por tickets y el ticket, pues bueno, como no sé cuál es el final del ticket, como no sé cuál es el objetivo, pues este ticket le hago o este ticket no le hago. Dependiendo de la complejidad, de lo que me griten, de cómo tenga el día, pues lo hago o no lo hago. Había que aumentar, mejorar el tiempo de implantación de las soluciones. Y mostrar el valor frente a los competidores, porque además ahora ya cualquier TI no está libre de competidores. Tenemos el cloud, tenemos el outsourcing, por lo tanto tienes que estar demostrando tu valor porque siempre hay competidores. Esto es, como digo, el contexto y los desencadenantes. La situación actual la analizamos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de organización, y luego vamos a ver, avanzo un poquito, lo que sería, como hicimos desde un punto de vista Lean, lo que implicaba desde el punto de los colores, desde el punto de vista de los colores, la implantación de Lean. Desde el punto de vista de la organización, pues hay otro modelo, lo que pasa es que no quiero incidir mucho en él, por no llenarlo todo de modelos, pero bueno, que llaman el modelo de Handy, de los 4 tipos culturales de organizaciones. Al final, como quiero intentar encontrar un denominador común, lo reduzco o lo traslado también, lo traduzco a colores. La parte de los colores es nuestro. Handy habla de estos 4 tipos dentro de una organización, estos 4 tipos de cultura que se asemejarían a los colores que hemos visto. Cultura de poder, mucha jerarquía de las personas, pero de las personas, pues eso, fijaos en el blanco, sería el único que tendría blanco, de la satisfacción de las personas, el que estén contentos, pues no sé si a lo mejor podríamos pensar por lo que dicen en una empresa tipo Google o cosas así, que estaría centrada ahí, más bien cultura de rol o cultura de tarea, por encima de la jerarquía, por eso se distingue de la parte de jerarquía. Y estas flechas lo que vienen a decir es que el cambio es fácil si voy a nivel de persona de tarea o de tarea a persona, si sigo esta flecha o si sigo la flecha vertical. Eso ya me va a dar una indicación de si al final tengo que responder a la pregunta, el cambio es posible, de si qué cambio tengo que hacer. Al final nosotros establecimos que había que pasar de una cultura de poder, había mucha jerarquía, mucha verticalidad, como he dicho, a una cultura más bien basada en rol. Y esto pues ya empiezan a ser buenas noticias, porque efectivamente vamos siguiendo una flecha que según este modelo es más fácil de cambiar. Y aquí venían los problemas, porque creo que muchos de nosotros somos identificados en ITIL, en COVID, pero ¿quién de la sala tiene el Handy Foundation o el Handy Manager? Esto ya no es tan cómodo para nosotros. La lista anterior era muy bonito, el de Right to Market y tal, pero el análisis de culturas, aquí es donde dices, uy, esto va a requerir un trabajo que no es el de consultoría tecnológica normal, sino que vamos a hablar mucho más de personas y mucho más de cambio cultural. Y aquí es donde, solamente en la siguiente slide, vemos lo que nos encontramos y a dónde pasamos. Porque claro, nosotros, yo además los dos, éramos unos ingenieros de telecomunicaciones felices por la vida y estábamos en una consultoría tecnológica, entonces estábamos en nuestro mundo, y de repente te encuentras con esto de la cultura, y tienes que ser, que me da cosa decirlo porque vale que los políticos están mal vistos, pero desde que Melendi Bisbal son coach, ¿vale? Decir que eres coach también tiene su tela, ¿eh? O sea, entonces sí, nos encontramos en que tenemos que ser coach, porque los coach como agentes del cambio cultural, y tenemos que empezar a hacer análisis como los que veis ahí. Y aquí iba a decir que muy desafortunadamente todo lo que hay en la parte izquierda es amarillo, ¿vale? Amarillo era el color este que nos gustaba menos, ¿verdad? Pero no tiene ninguna connotación. Pero estábamos ahí más incómodos con él. ¿Habéis visto? Bueno, cuando hablamos de coaching, una de las cosas más que nosotros utilizamos son distinciones. Distinciones, explicamos que hay toda la terminología por contraposición. Utilizamos ser, hacer, utilizamos ocuparse, preocuparse, y que hay todo lo que vamos pintando como veis ahí, ¿no? Equipo estándar, equipo lean, utilizamos diferentes separaciones. Entonces, lo que estructuramos nos quedó de la siguiente manera. Vimos los diferentes capítulos que son muy importantes para Lean. No voy a extender lo de Lean porque entiendo que ya el martes tuvisteis toda una excelente ponencia de Antonio Valle y sabéis los principios fundamentales de Lean, pero entendíamos que eso era la forma más clara de determinar cómo estábamos en la situación actual en cuanto a cultura
para pasar a una educación futura que sea más libre. Y aquí es donde viene esta slide que vamos a explicar. El líder. El líder es muy importante en la cultura libre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trabajar con equipos de personas, el hecho de tener un líder nos ayuda a tener un interlocutor y a trabajar mucho el concepto de la responsabilidad, ¿vale? Que es muy importante, que las personas se hagan el empower que decía antes Juan Ignacio, que las personas se adueñen de sus objetivos, y eso está muy canalizado a través de los líderes. Además hay una cosa, y es que la mayoría de las organizaciones, y en este caso, tienen a ese nivel una relación amarilla, un nivel amarillo, jerarquía, una relación más bien política, ¿vale? Eso nos tiene que hacer para aprovechar que eso existe, aprovechar el soporte de la dirección para llevar al cambio. Lo que queremos es que los líderes pasen de ser meramente jerárquicos a azules, a estructurados por objetivos. ¿Vale? Yo seguramente que les podría preguntar ahora el examen de la ponencia del martes, ¿vale? ¿Qué aprendimos el martes sobre Lean? ¿Cuál es el objetivo Lean? Siempre es el mismo, ¿vale? Una de las cosas por las que se caracteriza Lean es porque su objetivo es el cliente. Lo decía Juan Ignacio, las TIs actuales ya cada vez tienen más sentido la palabra competencia, más sentido la palabra cliente. Entonces aquí lo que teníamos que hacer era un líder que consiguiera que ese equipo se orientara al cliente. El objetivo es lo mismo, ¿vale? Los intereses comunes de queremos que salga bien, o nuestro jefe nos manda, o en nuestra evaluación por competencias tenemos que hacer esto. No, hay que transformarlo para ser un equipo lean a esa cultura de metas específicas basadas en los clientes. Y los errores también hay que tratarlos de forma estructurada, porque dejan de ser culpabilidades para buscar esa responsabilidad, cómo podemos aprender de ese error, ¿vale? Entonces esos tres cambios culturales, pasar de lo político a lo estructurado, a lo orientado a objetivos, en el caso de a lo orientado a cliente, es muy importante, es un cambio muy difícil, o sea, es un cambio muy complicado el decir lo hago porque lo dice mi jefe a lo hago porque lo quiere mi cliente. Otra distinción muy importante es la del por qué y el para qué. El por qué nos hace justificarnos, ¿no? Es decir, no, es que esto siempre es así, lo hago porque lo dice la política, y el para qué es futuro. Es decir, a mi cliente le interesa, a mi negocio le interesa tener este desarrollo a tiempo, tener este nivel de incidencia, y por eso está ese cambio, pasar de lo político a los objetivos. Las dos siguientes son las dos que hemos pasado a la gestión de personas. Nos pasa lo mismo, tanto en la evaluación como en la gestión de éxito. Habitualmente lo hacemos por política. Tenemos una política de recompensa, una política de incentivos, tenemos una política de evaluación por recursos humanos, pero se trata de pasar esa mentalidad a que las personas sean los que estén continuamente evaluándose dentro del equipo y a los que estén siendo capaces de comunicar y celebrar los éxitos. En todas las sesiones que montamos cuando hacemos equipos lead, al final de la reunión elegimos a una persona que evalúe a sus compañeros. Y esto el primer día es muy difícil. Imaginad una reunión en cualquier empresa en la que estéis, un claustro de profesores, y al final de la reunión uno dice: tú has intervenido mucho, tú has intervenido poco, tú te has mostrado claro, tú la próxima vez tienes que... ¿Vale? Eso lo hacemos y al principio es raro, pero luego acaba siendo muy importante. Y lleva mucho al cambio cultural no tener miedo a la evaluación. La evaluación no es un momento de crisis en el que me van a decir lo que hago. No, es una oportunidad para crecer. Y ese cambio de lenguaje es el que hace o sustenta este cambio cultural. Y luego he dejado en la parte de abajo de la slide la de compromiso. ¿Por qué? Porque ahí aparece el blanco. Ahí aparece el blanco, nuestro objetivo deseado, el compromiso habitualmente relativo. Estoy comprometido a lo que llegue en mi contrato, básicamente. ¿Vale? Esto es muy de los amarillos, de la cultura amarilla, de lo político, yo tengo un contrato, tengo unas normas, pero queremos llegar al compromiso elevado, al compromiso zen, al compromiso de ese hippie. Esto es más de Bergman que de Galloway, porque Galloway era más de los Rolling, Bergman era más de los Beatles, era más hippie, y le gustaba más esto de elevado. Pero el compromiso es muy importante, la motivación. ¿Vale? Y como esto es un ejercicio práctico, yo quiero que intervengáis. Si yo os pido que me aplaudáis, me aplaudiréis. ¿Sí? Vamos a poner un reto a nuestros amigos de las cámaras.
¿Vale? Es época del Tour de Francia. Ahora todo el mundo está, veis en las carreteras las bicicletas y van todos volviendo por las calles y la gente pone los nombres de los ciclistas en la pared. Entonces yo quiero que voy a salir de la sala y cuando quiero que me aplaudáis. Si quiero que os del pasillo central me deis la mano cuando yo cruce, ¿vale? Vamos a ver si sabéis motivar o no sabéis motivar. ¡Vamos arriba! ¿Cómo estoy? ¿Estoy motivado? ¿Estoy motivado? No. No. Estoy animado. Pero estar motivado es tener motivos. Esto nos ha pasado muchísimo en los proyectos Lean. Pasa un cliente, este tipo está súper motivado, se han leído todos los libros. Viene la gente con kimonos, con cintas japonesas. O sea, viene la gente con su nombre japonés tatuado en el brazo. Pero eso no es eso. Tú puedes estar muchas ganas lo que hemos hecho, ¿no? Yo estoy ahora muy emocionado. Hoy en día tengo el espíritu inflamado, voy a comerme el mundo. Pero no tengo un motivo. Y el compromiso está más relacionado con tener un motivo que con tener ganas. ¿Vale? Nosotros estamos, no es nuestro cliente, pero en otro caso, a todo el mundo le pusimos encima de su ordenador en un post-it esto. Todos los días. En tu mesa tenías 75%. Este era el objetivo que se había establecido entre este área y su cliente de disponibilidad de un determinado sistema. No recuerdo mal. Y lo que hicimos fue tener todo el día delante ese número y saber que todos trabajamos por ese número. Eso es un compromiso brutal. O sea, pasamos de intereses comunes, luego en la parte izquierda, a decir, no, sí que llega al 75. Y la gente los viernes, hemos llegado al 75 esta semana. ¿Vale? Eso era muy importante. Y eso es un cambio, quizá no llegaremos nunca a los personajes zen y elevados, blancos, pero sí que se cambia ese compromiso meramente político, un compromiso natural, ya lo he personificado, ya es mío, yo quiero llegar a 75 y vamos a llegar juntos, ¿no? Pero vamos a llegar juntos, también lo digo porque veis que solo hay un rol verde. El cambio Lean tampoco es para gurús. O sea, esto no se trata de tener al gran gurú dentro del equipo, es más para el equipo. ¿Vale? Aquí interesa que la excelencia la tenga la organización, ¿vale? Que el conocimiento lo saben todos sea la organización, la que se pasea el equipo, el que sepa, no las personas. Entonces, por eso el verde solo aparece aquí. Y este último punto es muy curioso, porque en el reparto de tareas no somos amarillos, generalmente somos rojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos repartimos las tareas? A la mitad. ¿Somos dos? Pues tú la mitad, yo la mitad. Somos 4 en cuartas partes. Es lo más fácil, lo más democrático, como dice Juan Ignacio, lo que no genera ningún conflicto. Oye, somos 4, ¿nos dividimos la tarea en el 5%? Sí. ¿Vale? Así funcionamos habitualmente. La idea es que en los equipos Lean, que son de optimizar, que son de eliminar desperdicios, uno de los desperdicios más importantes es el capital humano infrautilizado. Esas personas que están haciendo una tarea para la que no dan su máximo potencial, la que no dan su máximo potencial. Y los equipos Lean, aunque perdamos el concepto tradicional de justicia, lo que fomentamos es eso, fomentamos que las personas hagan aquello en lo que son excelentes. Y es un cambio cultural importante, decir, ¿y por qué a mi compañero hace una tarea que a lo mejor no es igual que la mía? O yo siempre tenemos que creer que a nosotros nos toca la parte peor. Pero hay que funcionar así, porque todos somos distintos. Entonces, seguro que no es óptimo, que no es eficiente, que no es Lean, que todos hagamos lo mismo. Como todos somos distintos, habrá que buscarlo, pero probablemente lo óptimo esté poniéndonos a cada uno en un lugar donde seamos más apropiados, ¿no? Donde podamos explotar nuestro máximo potencial. Y esto es un poco el análisis que hicimos. Como entendéis, detrás de esto está un avance a la respuesta a esa pregunta de esto va a ser posible. Nosotros lo que hacíamos era decirle, bueno, visto esta situación inicial, y visto a dónde queremos ir, ahí seguimos cuestionando, ¿pero esto lo vamos a poder hacer? En principio, son buenas noticias, porque claro, el cliente nos pidió la metodología Lean, es decir, que participa de esos colores azul, rojo principalmente, y esto, son buenas noticias porque si vamos para atrás, en el fondo nos teníamos que mover de una organización amarilla-roja a una organización roja-azul, y rojo-azul eran los colores
que están detrás de la metodología Lean. Por lo tanto, por eso digo que son buenas noticias o eran buenas noticias, porque la metodología Lean o la filosofía Lean sí podría ser una filosofía, una aproximación adecuada para lo que nos estaba pidiendo el cliente. ¿Cuál es el cambio, cuál es la diferencia entre la situación actual y la situación final? Bueno, aquí básicamente, por simplificar mucho y hacer el análisis de diferencia, lo basamos en dos elementos, que también es lo que dice la literatura correspondiente. Decir, bueno, vamos a ver si es una mejora o si es una renovación. Si es una mejora, podemos decir una mejora incremental, o si es una renovación de cambiar muchos elementos. Llevándolo, por ejemplo, al lenguaje de innovación, si es una innovación incremental o es una innovación disruptiva. Si tenemos que cambiar esto y darle la vuelta como un calcetín, o es ir poco a poco. Porque el esfuerzo, el coste es menor siendo uno o siendo otro. Aquí, por todo lo que hemos venido diciendo de, bueno, como tenemos que cambiar solamente un color, como al final me están diciendo que usemos filosofía Lean, que coincide con el objetivo al que quiero ir, como tienen procesos implantados, porque ya eso estaba implantado, lo que pasa que había procesos pero no había horizontalidad, todavía seguían con cierta verticalidad. Al final establecimos que era más una mejora que una renovación. No es una creación, no es algo disruptivo, no es rápido, ¿no? La renovación también tiene que ser muy rápida. Es un cambio radical, por ejemplo, un cambio de organización, pues que se cambia la organización, se cambian los jefes, que se cambian de casilla, de departamento, o se va más bien poco a poco. Aquí lo que se decidió es ir más por el camino de mejora, cambios no tan radicales porque tampoco eran necesarios por todo lo que hemos venido diciendo. Y nosotros poníamos el ejemplo de una compañía de teatro. Una compañía de teatro hace varias obras. Cuando la compañía cambia de una obra a otra, eso es innovar, es un cambio de escenario, hacemos otra cosa que no hacíamos. En cambio, haciendo la misma obra, se puede hacer mejor. Tenemos mejor vestuario, vamos a tener mejor las luces, mejor el sonido, ¿vale? Entonces, eso sería un poco la diferencia, y Lean está en ese lado. Lean es una metodología más de mejora que de cambio disruptivo. Entonces, por eso intentábamos posicionarnos en ese panel izquierdo que veis ahí. Resistencias. ¿Qué resistencias identificamos en esta organización principalmente? Bueno, pues aquí, dentro de lo que es la organización, estas. Luego veremos a nivel de personas, podemos la siguiente transparencia. Básicamente, pues aquí lo que falló, o los bloqueos, porque falló o fue fallando, es decir, no fue un camino de rosas, pues hubo distintos momentos buenos, momentos malos, que íbamos más rápido, que íbamos más lentos. ¿Qué es lo que veíamos que fallaba? La necesidad. Bueno, ¿y esto de Lean para qué? ¿Y esto de las eficiencias para qué? ¿Y esto de la transversalidad qué es? Y yo estoy muy bien. ¿Y esto del ticket? ¿El ticket? ¿Por qué vamos a quitar el ticket? El ticket no se quitó, pero se vio cuál era el fin de ese ticket, ¿no? Pero había gente que vivía muy a gusto en el ticket y bueno, ¿y todo esto para qué? Por desgracia hubo cambios. Bueno, hubo cambios en el plan. Lo que antes decía de, oye, pues que ahora viene una migración, que ahora viene una pequeña reorganización, que luego no suele ser tan pequeña, de un departamento que se cambia, que ahora viene una reducción de costes. Es decir, hubo cambios y eso había hecho que hasta ahora no hubieran tenido tanto éxito. Y además se preveían cambios, hablando con los directores, se preveían cambios en el futuro, con lo cual había que tenerlo en cuenta para el plan de cambio cultural. Y por último, pues también la parte de recursos, pues no se dedicaron todos los recursos inicialmente, y aquí dijimos, oye, si no dedicáis los recursos puede que haya frustración, que a lo mejor es tan tonto como el tema de los tableros o como el tema de disponer de salas para poder hacer las sesiones. En fin, los recursos no solamente son personas, y estos son los principales bloqueos que encontramos en lo que es la organización. ¿Qué salía bien? Lo que contábamos, lo que decíamos antes, el soporte de la dirección, esa visión, el tener claro lo que queríamos cambiar, o lo tenían claro que querían cambiar, a dónde querían ir, los retos que les proponían sus clientes, saber verse en competencia y saber ver que tenían que afrontar eso, y la parte de las competencias de las personas. Como mucho antes habían leído todos los libros, venían
con toda la información, se sabía todos los procesos, pero faltaban los puntos donde estaba fragmentación. Y en lo que respecta a las personas, lo que nos encontramos, esto no quiere decir que sean los más habituales, pero lo que nos encontramos aquí, había de todo, porque hay de todo en la viña del Señor y en los clientes también. Pero aquí, en particular, nos encontramos con el sabio y el sisi. Eran los que más predominaban. Sabio porque eran gente técnica y era gente buena, y decía, y a mí no me han preguntado, quieren mejorar esto y a mí no me han preguntado. Y luego, pues, supongo que había una cierta desmotivación y el sí era, pues sí. Claro que sí, vamos a hacerlo, ¿cómo no? Por lo tanto, forma parte también del análisis de decir, oye, dentro del plan de cambio cultural, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son esas barreras? ¿En qué perfiles las podemos caracterizar? De hecho, cualquier organización, como hemos visto antes, que los parámetros de liderazgo, de gestión de errores, los quieren con una cultura amarilla, una cultura jerárquica, donde lo que habita en este ecosistema son individuos de esto. Sobre todo, individuos de sí, yo acato y bueno, vengo aquí, hago mi trabajo y estoy aquí pululando por esta organización, y las personas que llevan toda la vida, que se saben todo el rollo, que fundaron el edificio, pusieron la primera piedra y que generalmente tienen esa soledad del gurú, ¿no? De a mí nadie me escucha, nadie me ha hecho caso, han pasado dos jefes por mí, pero nadie realmente ha sabido entender porque nadie sabe lo que yo sé. ¿Vale? Son las personas que habitan en los sistemas cuya definición de políticas es más amarilla, ¿no? Y, por último, previo a decidir si el cambio es posible, bueno, ¿qué hay de los entrenadores? Es decir, aquí en este caso particular, porque seguíamos la metodología Lean, pero en todo proyecto hay que tener identificado lo que se llaman los agentes del cambio, que por ejemplo, típicamente cuando implantábamos ITIL, los agentes de cambio eran los gestores de proceso. Son los que tienen que mover, son los que tienen que al final convencer y decir, oye, vamos a entrar el proceso, síguelo, te voy a pedir métricas, te voy a pedir que vengas a un CAP. Tienen que ser los agentes, siempre tiene que haber agentes del cambio y hay que identificar cuáles son esos roles de agentes de cambio. En esta cuestión era los entrenadores Lean. Hubo que hacer el análisis de Callaway, se lo hicimos a los entrenadores Lean, aquí solamente hemos puesto dos ejemplos, y esto se hace con un test que se les pasa y ahí pues se ve cuál es su tendencia y se analiza desde dos puntos de vista, de pensamiento y de acciones, porque no uno siempre actúa como piensa. Aquí también es verdad que lo suyo es que más o menos las dos figuras coinciden. Al que no coincidía le mandábamos al psicólogo, ya pues, está fuera del alcance del proyecto. Pero más o menos, afortunadamente aquí las imágenes, las figuras coinciden. Lo que identificamos es, bueno, pues que los entrenadores Lean, al menos en estos dos, pues tenían una mayor tendencia hacia el rojo, a la parte de los beneficios profesionales, lo que antes decíamos de desarrollo profesional, de subida de sueldo, de mejoras cuantitativas o cualitativas, pero que sean tangibles dentro de mi desarrollo profesional. Y como os decía, cuando veíamos esto, participan de todos los elementos. Todos los elementos participan. Lo que pasa es que lo normal es que destaque en alguno de ellos. Esta otra persona, por ejemplo, no destacaba tanto en alguno de ellos. O sea, sigue siendo algo más rojo, también más azul y más verde que este. Bueno, pues no sé, decía que era muy blanco, pero bueno, no sé yo, porque a veces también nos animamos y tendemos al zen, ¿no? Pero bueno, decía que era, o salió que era más bien, destacaba más en lo blanco. Este destaca en lo rojo, verde, azul. Este, como veis, es más, en el pensamiento era muy rojo, pero luego en la actividad, pues no lo era tanto. Al margen de cómo sea este resultado particular de estas dos personas, lo cierto es que hay que hacer este análisis con los entrenadores Lean con los agentes de cambio, para identificar cuál es su perfil. Antes me comentaba en el descanso un compañero vuestro y decía, bueno, estos de los colores de Callaway, ¿cómo se identifican? Claro, esta es una forma de identificarlo, pero obviamente no podemos hacer esta encuesta a 300 personas de la organización.
por el tiempo, por el revuelo que se causaría, ¿no? Y ¿por qué me quieren investigar? ¿Y por qué quieren saber cómo soy? Y tal. Entonces, no lo hacemos con todas las personas. Lo que sí sabemos es, en el manual, en el libro de Carlo Webermack, aparecen una serie de claves para identificar a una persona de qué color es en base a su lenguaje. Y algunas cosas ya las hemos comentado antes cuando explicaba los casos. Pero viendo cómo responde, viendo cómo habla, qué es lo que dice, se puede identificar más o menos cuál puede ser su motivación hacia el cambio. Pero para los agentes del cambio sí que hay que hacer un análisis un poquito más riguroso. Por lo que luego ahora veremos, porque todo esto influye en el decir, oye, ¿es posible el cambio o no es posible el cambio? Bueno, aquí concluimos que era posible el cambio porque es una mejora, había un apoyo claro de la dirección y esto es muy importante, y la dirección, no todos de la dirección estaban convencidos, no todos, pero sí la mayoría. Era muy poco, era uno, el que no estaba convencido del todo, pero el resto estaba convencido. Los agentes del cambio tienen perfiles similares, ¿por qué? Porque efectivamente había que ir hacia un estilo rojo y azul, pues porque era la parte del I, pues tiene rojo, tiene azul, un poco menos, pero el resto de agentes del cambio tenían esos perfiles, lo cual te facilita el cambio, porque son personas que ya están predispuestas a esa filosofía LI. Y bueno, el paso de cultura, según el modelo de Handy, pues era el modelo vertical, era un cambio vertical y por lo tanto era posible. Entonces concluimos, afortunadamente, que el cambio era posible. Y nos lanzamos al cambio y ahí estamos. ¿En qué hora dijimos? Si hubiéramos dicho que es posible, pues ahora seríamos más felices. Bien, amigos míos, pues esto va siendo todo. Hemos cubierto, recordad que había dos objetivos: conocer cómo cambiar las cosas, y aquí hemos visto las distintas casas, que en el fondo no son distintas casas, es la única casa del cambio, porque nos habíamos metido al principio de esta sesión en la casa del cambio, y aquí hemos visto, efectivamente esta casa ha cambiado mucho, llena de colores, luego más ténebres, con más miedo porque veíamos los bloqueos, las resistencias, luego ya la casa que construimos realmente. Ahora nos falta conocer quién cambia las cosas. ¿Quién cambia las cosas? Estamos en la casa del cambio. Al comienzo de la ponencia, Luis hablaba de la primera vez que me vio, hablé del gótico y salí con una escoba y hablé del cuento del libro Momo de Michael Ende. Y aquí os traigo también otra historia de Michael Ende. A lo mejor pensáis que es una persona versada en Michael Ende, pues no, solo me he leído dos libros, el Momo y la historia interminable. No sé más, y ya he gastado los dos cartuchos porque el Momo lo hablo en una ponencia y aquí hablo de la historia interminable. En la historia interminable se habla de la casa del cambio. Es una casa a la que va el protagonista, Bastián, el niño este que tiene todos estos avatares, llega a la casa del cambio, y en la casa del cambio es una casa que no para de cambiar, como la que acabamos de ver. Todo el rato estaban cambiando las paredes, las habitaciones, el techo, las mesas, todo cambiaba constantemente. Pero la casa del cambio no se llamaba así solo porque se cambia a sí misma, sino porque cambia también a quien habita en ella. Y eso era lo más importante para el niño, que hasta entonces había querido ser siempre otro, pero no cambiar. Porque aquí está la cuestión, amigos míos. ¿Quién realiza el cambio? Tú, yo. Nosotros realizamos el cambio, pero para nosotros realizar el cambio, primero tenemos que conocer cuál es nuestra situación frente al cambio. Pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Las cosas no cambian, las organizaciones no cambian. Nosotros hacemos que las cosas cambien. Frente al cambio hay una respuesta emocional de rechazo, porque algo me sienta mal y no sé lo que es. Si nosotros queremos gestionar el cambio, lo que tenemos que hacer es identificar mis colores, nuestros colores y nuestras resistencias al cambio. Nos tenemos que hacer un autoanálisis, nos tenemos que analizar y decir, oye, ¿yo qué color soy? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que a lo mejor tengo parte de sabio, tengo parte de dictador, tengo parte de sisí,
tengo que ver cuáles son mis colores, porque el cambio lo haces tú. Pero antes de hacer el cambio tienes que ver cuál es tu entorno. Por eso, ¿quién cambia las cosas? Tú. Ahora y así, amigos míos, cubrimos los dos objetivos. ¿Cómo se cambian las cosas? Con las distintas metodologías, con las aproximaciones de los colores. ¿Quién cambia las cosas? Vosotros. Muchas gracias.